cosas que no son lo mismo dependiendo de si las haces o no. Y una de ellas es ir a la universidad. La universidad te cambia para siempre. Y si hablamos de gratuidad universitaria en Argentina, tenemos que empezar por Juan Domingo Perón, quien la estableció en 1949, inspirado en la reforma universitaria de 1918. Este cambio democratizó el acceso a la educación superior. Mi nombre es Fernanda Maldonado, nací en plena dictadura militar. Para mí, transformar mi vida ha sido posible gracias a estudiar, mejorar mi entorno y elegir un futuro mejor. Contaré las historias de los gobiernos que dieron oportunidades y los que no, desde el año de mi nacimiento hasta hoy, citando varios textos para afianzar mi relato. William Davis dividió por años hechos políticos en distintos tipos de neoliberalismo para entender cómo ha evolucionado esta ideología y adaptado a lo largo del tiempo en respuesta a diferentes contextos económicos, políticos y sociales. El neoliberalismo combativo se caracteriza por un enfoque agresivo en la acumulación de la deuda pública y la confrontación con el socialismo. En la dictadura militar en Argentina, el acceso a la educación superior estuvo restringido y controlado por el régimen autoritario. La intervención del Estado en las universidades fue una de las estrategias utilizadas para imponer un control ideológico y limitar la libertad académica en el país, y no cumplía con las premisas básicas que Guillermo O'Donnell expresa en su texto. Un Estado consistente con la democracia es aquel que inscribe y expande los derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia, incluyendo el derecho a la educación. Este favorecía a una minoría en el poder en lugar de inscribir y expandir los derechos ciudadanos, como el acceso equitativo a la educación superior. Eduardo Basualdo escribió sobre cómo también detuvo la industria local e impuso un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Utilizaron represión y terror para eliminar la lucha de los trabajadores y los sectores populares. Después de la dictadura, los gobiernos de Alfonsín, Menem y de la Rúa continuaron con este modelo de acumulación. Raúl Alfonsín asumió la presidencia en un contexto de transición democrática y crisis económica, cuenta Basualdo. Durante su mandato enfrentó la crisis hiperinflacionaria de 1989, marcando un quiebre en el modelo de acumulación y la necesidad de impulsar el desarrollo del capital financiero. Se impulsaron reformas para fortalecer la Ley de Educación Superior, promoviendo la autonomía, la democratización y la calidad de la educación superior. El neoliberalismo normativo se centra en la valoración económica a través de auditorías y metodologías para juzgar el valor en la sociedad. Se ve afectado por la crisis bancaria y la pérdida de coherencia ideológica debido a intereses creados en los sistemas de auditoría. En la presidencia de Carlos Menem, según Basualdo, se consolidó el transformismo en Argentina. Privatizó empresas estatales, desreguló el mercado, implementó la ley de convertibilidad para estabilizar la economía, vinculando el peso argentino al dólar estadounidense. En este periodo se llevaron a cabo reformas destinadas a promover la autonomía y diversificación de la educación superior, incluida la creación de universidades privadas. Durante la década del 90 realicé mis estudios secundarios. Como mis papás trabajaban todo el día, yo tenía que cuidar a mis hermanos, ocuparme de la casa y lograr terminar la secundaria. A finales de 1999 terminé la secundaria con la firme convicción de seguir en la universidad y me anoté en la UNCS. Asumió de la Rúa, prometiendo que todo mejoraría, pero nada mejoró. La inflación, la desocupación y la sostenibilidad de la ley de convertibilidad nos hundían cada vez más en un modelo de acumulación financiera. Tuve que dejar de estudiar y buscar trabajo. Conseguí trabajo de cadeta por unos meses, pero luego era imposible encontrar otro empleo. Durante el gobierno de la Rúa se mantuvieron algunas de las políticas educativas implementadas en gobiernos anteriores, pero la crisis económica y social que enfrentó el país durante ese periodo afectó significativamente el sector educativo y la calidad de la educación superior en Argentina. Con 20 años me vi vulnerada a mis derechos. Víctor Abramovich y Christian Curtis dicen que los derechos sociales son aquellos que garantizan condiciones de satisfacción de necesidades básicas para todas las personas, asegurando la igualdad material y de oportunidades, en contraposición a los derechos civiles y políticos que se centran en las libertades individuales. Durante el estallido de la crisis pasaron 5 presidentes en pocos días: Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde. Esta inestabilidad reflejó la grave crisis económica y social del país. En el 2002, con mi compañero y con la ayuda de mis padres, nos vamos a vivir a San Luis. Estuvimos un año. Era difícil estar lejos de la familia.
Néstor Kirchner llegó a la presidencia en un contexto de profunda crisis económica y social, implementó políticas orientadas a la recuperación económica del país, buscando reactivar la economía, reducir la pobreza y fortalecer la industria nacional. Entre sus medidas más destacadas se encontraron la renegociación de la deuda externa, la reactivación del consumo interno y la promoción de políticas sociales para mejorar la distribución del ingreso. Y ahí nos sumamos a la década virtuosa latinoamericana, que menciona Álvaro Linera. Neoliberalismo punitivo. Se caracteriza por un enfoque en el castigo moralizado y fuertemente moral. Se observa una combinación de dependencia económica y fracaso moral en forma de deuda, lo que genera una sensación de melancolía y una mayor carga financiera para los individuos. Cristina Fernández de Kirchner se caracterizó por implementar políticas populares con énfasis en la inclusión social y la distribución de la riqueza, como la asignación universal por hijo y la promoción de la industria nacional. Durante los periodos kirchneristas en Argentina se priorizó la expansión de la educación superior a través de la creación de nuevas universidades públicas, el fomento de la inclusión digital, el fortalecimiento de la investigación científica y la implementación de programas de becas y ayudas económicas para estudiantes. Estas acciones contribuyeron a democratizar el acceso a la educación superior y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. Con mi compañero pudimos comenzar nuestra casa en un terreno que me regaló mi papá, comprar nuestra primera computadora y un auto. Yo siempre tenía pendiente seguir estudiando. En 2006 me inscribí en la UBA para estudiar arquitectura. El viaje y el tiempo que me llevaba era un gran esfuerzo con mi hijo pequeño, a pesar del apoyo de mi compañero. Mi cuerpo no aguantaba el trajín entre el viaje, el trabajo y la maternidad, así que nuevamente tuve que dejarlo. Fue en la UBA donde finalmente descubrí mi verdadera vocación. En 2008, con nuestra primera computadora, comencé a aprender a editar fotos, videos. Tomé cursos de edición y cine en la UNTREF e intenté durante 4 años ingresar al ISER. Las políticas de Cristina fueron cuestionadas y el pueblo decidió que Mauricio Macri sea el próximo presidente. Álvaro García Linera identifica las siguientes 5 debilidades en los gobiernos progresistas latinoamericanos. Durante la presidencia de Mauricio Macri, sus políticas se centraron en la apertura económica, la reducción del gasto público y la búsqueda de inversiones. Las universidades públicas enfrentaron ajustes presupuestarios y reformas administrativas, junto con un impulso hacia la educación privada y la digitalización. La noticia de que en José Cepaz se encontraba la UNPAS y ofrecía una carrera en audiovisual me llenó de emoción. A los 39 años finalmente pude ingresar a estudiar. Hoy, casi a punto de graduarme, trabajo en prensa y comunicación. Debido a las políticas y decisiones de gobiernos anteriores, no tuve oportunidades en mi juventud. El gobierno de Alberto Fernández se ha centrado en gestionar la pandemia, renegociar la deuda, implementar políticas sociales y económicas para apoyar a los sectores vulnerables y promover derechos sociales y ambientales. Todo ello en un contexto de desafíos económicos y políticos persistentes. Durante la pandemia me aferré al estudio. Desde su asunción en diciembre de 2023, Javier Milei ha impulsado una serie de reformas económicas significativas, incluida la reducción drástica del gasto público y la eliminación de varios ministerios, entre ellos el de Educación, que fue fusionado con el Ministerio de Capital Humano. Miles de estudiantes y docentes de universidades públicas nos manifestamos en varias ciudades de Argentina en contra del plan de ajuste, mostrando un amplio rechazo a las políticas de austeridad del gobierno. Nuevamente enfrento incertidumbre sobre mi futuro y el de mi hijo, pero me siento más segura. La universidad pública y las políticas de Néstor y Cristina me han dado las herramientas necesarias para progresar y ocupar nuevos espacios. También hicieron posible que pudiéramos renacer en la política, siguiendo la doctrina peronista y fomentando la participación en la universidad, algo que sigo haciendo activamente. En mi persistente lucha logré conseguir un espacio para ofrecer un taller de cine al que asisten personas que estudian y otros que simplemente están explorando si les gusta. El agradecimiento por brindarles la oportunidad de ese espacio me llena el alma y siento que nadie nos podrá arrebatar ese futuro, a pesar de un gobierno que ataca la industria audiovisual. Seguiremos luchando. Este año mi hijo comenzó la universidad en biotecnología. Me llena de alegría que mi hijo tenga la oportunidad de estudiarlo a sus 19 años, lo cual es un orgullo. Acceder a una educación pública superior de calidad no solo cambia nuestras vidas, nos convierte en arquitectos, abogados, médicos, enfermeras, historiadores, biólogos, economistas o como yo, productora audiovisual.
Esto es claramente gracias a políticas inclusivas que han permitido que más personas accedan a la educación y a oportunidades para desarrollarse plenamente en la sociedad.